¿Cuáles son las acciones de control? Esa fue la primera pregunta. Yo voy a abrir el debate a los señores asambleístas. Sin embargo, al ver que su presentación no tiene ni una coma que ver con lo que le habíamos convocado, que es el Banco del Pacífico, y el audio que usted ya lo escuchó, yo le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se está haciendo una auditoría específica? Dado los hechos nuevos, lo mínimo que debería haber hecho la Superintendencia de Bancos es mandar un grupo de auditores a hacer la auditoría específica. Ese es el tema general, que nos haga una mención en su exposición de este caso. No queremos saber las generalidades, todos tenemos el código, la Constitución, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y eso indica que una de sus funciones es permanente supervisión, extra situ, visitas de inspección, acciones que tiendan a verificar la información, lo que está sucediendo en los bancos, y dado este caso tan grave, ¿qué es lo que la superintendencia ha hecho? Y luego voy a abrir la palabra para que los asambleístas hagan las preguntas. Ya, señora presidenta, como usted bien lo mencionó en su convocatoria, estos son presuntos actos de corrupción. Yo no me puedo pronunciar sobre temas que exceden mis facultades. Esto está siendo revisado por las autoridades judiciales competentes. Respecto al Banco del Pacífico, su puntual pregunta si el organismo de control ha ingresado a revisar la entidad, le puedo manifestar que sí, ha ingresado de forma inmediata. Pero también quiero recordarles a todos los asambleístas presentes aquí en la mesa, y no sé si me puede ayudar la secretaría, dar lectura al artículo 72 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por favor, gracias. Lectura, por favor, señor secretario. De manera inmediata únicamente hacemos la apertura del archivo. ¿Me puede ayudar, señora superintendente, con el artículo? 72. Yo, si gusta, tengo aquí abierto. Muchas gracias. Artículo 72, Código Orgánico Monetario y Financiero. Informes. Serán escritos y reservados los informes de auditoría, inspección, análisis y los documentos que el superintendente califique como tales, con el propósito de precautelar la estabilidad de las entidades financieras públicas y privadas, y los que emitan los servidores y funcionarios de la superintendencia en el ejercicio de sus funciones de control. La superintendencia, de creer lo necesario y de haber observaciones, trasladará los informes a conocimiento de las autoridades correspondientes de la entidad examinada. Estos informes no se divulgarán a terceros en todo ni en parte por la superintendencia, por la entidad examinada ni por ninguna monetaria y financiera, o en el caso de haberse determinado indicios de responsabilidad penal, los que deberán ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Estos informes perderán su condición de reservados después de un año desde la fecha de la resolución que dispone la liquidación de una entidad. Cuando se hubiese iniciado un proceso de investigación en una institución del sistema financiero, los informes de auditoría no tendrán el carácter de reservados ni gozarán de sigilo bancario ante la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Hasta ahí la lectura, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Nosotros no hemos pedido que nos remita ningún informe de auditoría, ni de inspección, ni de ningún tipo. Lo que queríamos saber son las acciones que ha hecho la superintendencia al directorio del Banco del Pacífico. Por eso, señora asambleísta presidenta, nosotros hemos ingresado al banco permanentemente en el año 2022, 2023, 2024. Tengo varias acciones de control por este tema puntual que se manifestó en la convocatoria de presuntos actos de corrupción. La superintendencia se encuentra hoy por hoy in situ realizando las supervisiones correspondientes. Pero yo no puedo ahondar en los hallazgos, eso a mí me impide la ley, sobre temas de informes o sobre los hallazgos de lo que se haya determinado en las supervisiones. Eso a mí me impide la ley con el artículo justamente que acabo de dar mención. Si la pregunta puntual es el tema de que si el organismo de control ha ingresado a hacer la supervisión sobre el tema de estos actos, en efecto, también se ha pedido al auditor interno se pronuncie, y está hoy por hoy un equipo de supervisión dentro de la entidad. Abro la palabra para los señores asambleístas. Justamente era la intención del primer punto. Lamento que tengamos a veces un malentendido. No es cuestión de tratar de no investigar ciertos temas, pero por lógica, si uno empieza una investigación, esa investigación no va a estar el día de mañana. Y lo que acaba de decir la señora invitada es a lo que yo me había referido en el primer tema. Si este es un escándalo de la semana anterior y ya está la super ingresando un proceso de investigación, de auditoría al Banco del Pacífico, de lo poco que conozco de la ley, no van a tener el informe en 24 horas, en 48 horas, en una semana. Es decir, perdemos ese tiempo. Y es a lo que yo me refería en mi primera intervención. Debe ser un tema planificado, dándoles el tiempo necesario que tienen estas instituciones para podernos entregar algo. Por eso quiero hacerle mi pregunta, señora convocada. El tiempo, porque ya nos ha pasado con Contraloría, nos ha pasado con Fiscalía, concuerdo con el tema de la UAFE,
Pero el tiempo que usted determina para que tengamos un informe sobre el tema y salga de ese rango que es considerado secreto, que es considerado interno, ¿cuál es confidencial? ¿Cuándo podremos tener lo que la presidenta decía, el informe para el país de lo que pasa en el Banco del Pacífico, según la norma que le rige a usted? ¿Qué tiempo usted considera va a tomar este estudio urgente? ¿Qué tiempo va a tomar esta auditoría urgente? ¿Y cuándo tendremos la posibilidad de conocer algo más de lo que usted nos ha indicado? Señor asambleísta, de lo que yo conozco, el Banco Pacífico no está en un proceso de fiscalización. Este es un tema de presunto acto de corrupción. A este tema me refiero. A este yo no he hablado por favor, o sea, todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver directamente con la convocatoria. Sí, exactamente. Nada más. A lo que voy es que el Banco del Pacífico, primero, es un banco privado. El Banco del Pacífico no está sujeto a fiscalización, por eso me permití solicitarle que dé lectura al artículo 72 del Código Orgánico Monetario. Si no está en un tema de fiscalización el Banco del Pacífico, yo no puedo luego revelar, producto de mis supervisiones, el tema de los hallazgos. Eso a mí me impide la ley. Correcto. Ahora, este informe que se va a realizar en base a la presunta corrupción, que usted dice sí se está realizando, ¿le entregan a usted en qué plazo? Nosotros hemos coordinado con el equipo de la Intendencia Regional Guayaquil que se haga de manera inmediata. El proceso puede demorar 1 mes o a 3 meses el tema de la supervisión, porque seguimos pidiendo información y de acuerdo a los hallazgos podemos seguir pidiendo más documentación. Y el caso que nos llama el punto, también está investigado por el tema de fiscalía. ¿Eso tiene que ver algo con su investigación? ¿O fiscalía les llama, les convoca o esa parte? Si la Fiscalía dentro de sus procesos de revisión nos solicitara a nosotros documentación e información, nosotros estamos lógicamente amparados en la ley, dispuestos a colaborar para dar la información, siempre y cuando la Fiscalía nos solicite. Vamos a hacer de cuenta que Fiscalía maneja otra investigación y que al final del mes, 2 meses, 3 meses, que nosotros sabemos que no serán 2 meses, serán 3 meses, ustedes encuentran realmente que sí hubo un acto de corrupción, que hubo algún inconveniente que, repito, en 1 semana, en 24 horas no van a aparecer. Tenemos la investigación. ¿Qué procede? Imaginemos qué sucede. ¿Qué procede de su parte? Denunciar a la Fiscalía. Es decir, al final va a volver a la Fiscalía. Nosotros tenemos la obligación de denunciar a la Fiscalía. La investigación completa. Así es. Muy amable. Gracias. Culmino mis preguntas. Gracias. El que nada debe, nada teme. Y aquí nos encuentran los representantes del Banco del Pacífico y eso es lo que nos llama mucho la atención. Yo creo que este ha sido uno de los escándalos más grandes a nivel nacional de fraude procesal y de tráfico de influencias por la señora fiscal y el presidente de la República, que deben de ser investigados. En este sentido, señora superintendenta, antes de eso, quisiera que por favor, señor secretario, lea el artículo número 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 10, por favor. Por favor, señor secretario, proceda. Gracias. De manera inmediata procedemos con la lectura. Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 9, numeral 10. Gracias. Artículo 9, funciones y atribuciones. La Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la ley y las siguientes. Numeral 10. Requerir a las servidoras y a los servidores públicos la información necesaria para los procesos de fiscalización y control político, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. La información clasificada como confidencial, reservada, secreta y secretísima será proporcionada bajo prevención de guardar la reserva que la ley dispone. Si del proceso de fiscalización y control político se derivan indicios de presuntos actos de corrupción, la información será puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Hasta ahí el numeral requerido, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúa con la palabra, Gracias, señor presidente. En este sentido, señora superintendenta, ¿a usted le queda claro este artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Por supuesto, señor asambleísta, pero nuevamente repito, yo no tengo entendido que el Banco del Pacífico está sujeto de fiscalización, 1, y además Pero ustedes sí, señora. Además he procedido a informar que la superintendencia está dentro de la entidad en proceso de supervisión de un tema específico. Entonces, yo como digo y repito, el proceso del Banco del Pacífico, que yo entienda, no está en proceso de fiscalización. Señora superintendenta, como usted dijo, entendió el artículo 9, numeral 10. Usted nos tiene que dar la información porque usted sí está sujeta a fiscalización, ¿correcto? Yo sí estoy sujeta a fiscalización y por eso es mi obligación y estoy aquí sentada informando a todos los asambleístas y miembros de la comisión lo que efectúa el organismo de control.
Pero no nos ha traído la información requerida, señora No me requirieron superintendenta. información, señora asambleísta. Le permito leer la convocatoria, no me requirieron. Lo que me requirieron la información es sobre el gobierno corporativo, directorio, riesgo legal, riesgo reputacional, y eso es lo que he procedido a informar de lo que hace en ámbito de las competencias de la Superintendencia de Bancos. Parece que desde las instituciones del Estado están tratando de cubrir las fechorías del gobierno del señor Daniel Ovea. Señora superintendenta, le voy a hacer la pregunta. ¿Se ha solicitado información de auditorías, internas y externas del Banco del Pacífico sobre algún pago de honorarios profesionales a los abogados Francisco Fierro Tamarit y Ricardo Novoa o Esteban Novoa? Desconozco. Perdón. Y yo sí quiero ¿Se han aclarar. solicitado o no? Desconozco, no sé. O sea, eso yo no sé, eso desconozco. Y yo sí quiero aclarar, señores asambleístas, yo soy el organismo de control. Yo no represento a ninguna entidad financiera, ni pública ni privada. Yo ejerzo mis facultades dentro de las supervisiones y las facultades que establece el Código Orgánico Monetario. O sea, yo no entiendo el tema de palabras de fechorías ni nada por el estilo. Eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, por favor. Entonces, solamente para terminar, señora superintendenta, ustedes todavía no han pedido ninguna información, ninguna auditoría interna o externa al Banco del Pacífico después de haber escuchado estos audios y después de este escándalo, digámoslo así. Nuevamente, señores asambleístas, repito, la Superintendencia de Bancos se encuentra hoy por hoy en un proceso de supervisión por este audio. Se encuentra en procesos de supervisión y ha solicitado incluso, como indiqué anteriormente, aparte que está hoy por hoy en supervisión en un proceso, al auditor interno también que se pronuncie sobre los temas. De manera inmediata fue el tema que el organismo de control está dentro de la entidad, además por ser una entidad sistémica. Gracias, señora superintendente. De nada, gracias también. Señora superintendenta, me voy a regir a lo que dice el Código Orgánico Financiero sobre, bueno, primero, las funciones de la Superintendencia de Bancos, artículo 62. Tiene que velar por la estabilidad, solidez, correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control. ¿Cuáles son las entidades sujetas a su control? Nos vamos a la Constitución de la República del Ecuador, que ordena que las actividades financieras son un servicio de orden público, sean bancos privados o no, son un servicio de orden pública y podrán ejercerse previa autorización del Estado de acuerdo con la ley. Y aquí le quiero hacer algunas preguntas, pero primero le pido a la señorita secretaria que dé lectura al artículo 217 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Con su autorización, señor presidente, doy lectura al artículo 217. Por favor, continúe con la lectura. Artículo 217 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Personas vinculadas por presunción. Son personas vinculadas por presunción en las entidades del Sistema Financiero Nacional las siguientes. 1. Las que hayan recibido créditos en condiciones preferenciales por plazos, tasas de interés, falta de caución o desproporcionadas respecto del patrimonio del deudor o de su capacidad de pago, con excepción de operaciones catalogadas de interés social por parte de la Junta Política y Regulación Financiera. 2. Las que hayan recibido créditos no garantizados adecuadamente, sin antecedentes o domiciliados en el extranjero y sin información disponible sobre ellos. 3. Las que hayan recibido créditos por reciprocidad con otra entidad financiera. 4. Las que tengan tratamientos preferenciales en operaciones pasivas. Y 5. Las que se declaren presuntivas con arreglo a las normas de carácter general dictadas por los organismos de control. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Con la palabra, señor. Muchas gracias, señor presidente encargado. Esta prohibición del Código Monetario y Financiero evita que se entreguen créditos vinculados. Eso significa, como ustedes ya escucharon lo que dijo la secretaria, recibir créditos en condiciones preferenciales, recibir créditos no garantizados adecuadamente. Y en el audio nosotros escuchamos que hablan de un crédito. ¿Por qué podría? Porque le digo podría, esto ser un tema de un presunto crédito vinculado que haga daño al Banco del Pacífico y obviamente a los cuenta ahorristas del banco. Podría, porque justamente se debería haber un crédito vinculado, se da cuando hay un tema de preferencia en cuanto, por ejemplo, a tasa, en cuanto a tema de relación de parentesco, se podría dar un tema de vinculación. Presunción también es un tema de vinculación.
tal como lo establece justamente el artículo que acaba de leer la Secretaría en cuanto a créditos y condiciones preferenciales por plazos, tasas, el tema de, dice también aquí, los que hayan recibido créditos no garantizados adecuadamente, los que hayan recibido créditos por reciprocidad de otra entidad financiera, por tratamientos en definitiva preferenciales. Por eso se determina la vinculación de un crédito. El artículo 409 del Código Orgánico Monetario y Financiero nos habla sobre el directorio, que indica que será conformado por un número impar de miembros con un número mínimo de 5 y máximo de 15 directores principales elegidos por un periodo de hasta 2 años. ¿Nos puede informar quiénes son parte del directorio del Banco del Pacífico o es una información reservada? No, esa información no es reservada, esa información es pública, no la tengo aquí en este momento, no estaba dentro del pedido, pero yo la puedo compartir próximamente, no sé, porque además está pública en la página web, esa no es información de sigilo. Sería importante si a través de su equipo, mientras yo realizo las siguientes preguntas, nos ayudan quiénes son los miembros del directorio. Porque ya nos quedó claro que los accionistas, el accionista mayoritario es la CFN, pero ¿quiénes son los miembros del directorio? Miembros del directorio, presidente del directorio, Rosa Antonieta Alexandra Dávila Toro. Directores principales, Ruth Noemí Panchana Matamoros, Juan Francisco Jaramillo Castillo, Salvador Patricio Orellana Bajaña. Los miembros del directorio, según lo que dice el artículo 410, está conocer y resolver el contenido y cumplimiento de comunicaciones de la Superintendencia de Bancos, analizar y aprobar las políticas de la entidad, controlar su ejecución, informes de riesgo, aprobar operaciones activas y contingentes que individualmente excedan el 2% del patrimonio técnico y sus garantías y conocer las operaciones pasivas que superen dicho porcentaje, aprobar los aumentos de capital. Y bueno, el artículo 410 tiene 11 numerales. El gobierno corporativo, porque hay un buen manejo corporativo o un mal manejo corporativo. El gobierno corporativo, ¿qué tenía que hacer en un caso así? Lo mínimo no era salir a desmentir, a pedir disculpas, a anunciar una investigación, o tenían que quedarse callados más de una semana sin darle la cara a la ciudadanía y sin, por lo menos, tener una postura ante un escándalo así. Porque como lo ha dicho la asambleísta Spin, los abogados ya han aceptado la veracidad de estos audios. ¿Cómo el gobierno corporativo se queda callado? ¿Eso es normal? ¿Eso es un buen manejo de gobierno corporativo o un mal manejo de gobierno corporativo? A ver, yo desconozco por qué el directorio o los representantes legales o el presidente del directorio o el gerente no han salido a la voz pública. El gobierno corporativo es un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos dentro de una entidad que debe cumplir un código. Eso está establecido igual dentro de las normas de la Superintendencia de Bancos. Y como sabemos que en un banco, sea público o privado, no existe ningún tipo de discrecionalidad porque está controlado por la Superintendencia de Bancos, tiene que haber un reglamento de contratación de abogados externos. Los bancos tienen reglamentos de contratación de abogados, no pueden contratar a dedo a los abogados externos, ¿o sí? Dentro de lo que es banco privado deben tener sus procedimientos previos para hacer la contratación de los abogados externos y dentro de lo que es un banco público, sujetos a la ley de la contratación pública. Ya, en el caso de un banco privado, estos procedimientos tienen que remitir a la Superintendencia de Bancos. ¿Hay algún tipo de control sobre este tipo de contrataciones? No, esto no tienen que remitir a la Superintendencia de Bancos. Son procedimientos internos, políticas y procedimientos dentro de la entidad. ¿Y cómo ustedes, como superintendencia, garantizan que los casos que están llevando sus abogados externos no sean lo que estamos supuestamente viendo ahora, que sean casos que tengan relación con temas judiciales o que se quieren cubrir un tema de cobranzas o un tema penal a través de un contrato falso? Vendría a ser una simulación de contratación. ¿Cómo ustedes garantizan si es que no tienen ningún control sobre lo que hacen los bancos respecto a los abogados externos? Nosotros entramos a revisar las entidades controladas de acuerdo al nivel de riesgo y del perfil de riesgo de la entidad. En función de eso yo me permití explicarles en primera instancia cómo es el proceso de evaluación por parte de la Superintendencia de Bancos de acuerdo a una actividad significativa, los riesgos inherentes. O sea, depende de la actividad puntual que el organismo de control determine en ese momento entrar a supervisar. Pero sí existe la posibilidad de simulación de contratación de abogados externos. Podría existir, por supuesto, todo podría existir. ¿Y cómo se está controlando de manera previa? Porque esa es la función de la superintendencia, el control previo. Y que tiene que ver mediante la supervisión,
permanente, preventiva, extra situ y visitas de inspección in situ. Artículo 62. ¿Cuáles son las medidas para la supervisión preventiva que ha tomado la Superintendencia de Bancos para evitar la simulación de contratación de abogados externos de los bancos? Señora Presidenta, nosotros hacemos la supervisión financiera sobre los actos financieros que realiza la entidad. O sea que no pueden tener ningún tipo de control sobre los abogados externos. Le pueden pagar a un abogado un honorario de $20 millones y la Superintendencia de Bancos, nada. Sí, es obviamente reflejado dentro de los temas de gastos que nos llame la atención, nosotros inmediatamente entraríamos a revisar. Sin embargo, a mí me parece asombroso porque yo trabajé en una institución financiera y los contratos de los abogados externos, al menos las líneas generales, sí se remitían a la Superintendencia de Bancos. El reglamento de contratación de abogados externos se debería reportar a la Superintendencia de Bancos. Los niveles de aprobación, como la Superintendencia de Bancos controla lo que aquí podríamos ver. Los abogados Novoa, tengo entendido que hacen derecho constitucional, pero han sido contratados para temas penales. Eso significa que no están poniendo toda su conocimiento para tratar los temas para los cuales fueron contratados. Yo no puedo contratar y pagar un honorario de 6 millones, 8 millones, 10 millones de dólares a un constitucionalista para que me haga penal. Y no estamos hablando de dinero de cualquier persona, estamos hablando de dinero de los contrahorristas. Y si usted me dice que no hay ningún tipo de control al reglamento de contratación de abogados externos, ni ningún tipo de control a los procedimientos de contratación de abogados, existe... No le he dicho que no hay ningún tipo de control. Le dije que cuando hay temas que a la superintendencia le alerten dentro de sus temas de indicadores, de los temas del marketing financiero, uno ingresa a supervisar lógicamente esto. Si hay un tema de reporte, de alerta, de gastos excesivos, por ejemplo, en este caso de abogados externos, de contratación con abogados externos, nosotros entraríamos a revisar. De ahí que yo justamente les leí lo solicitado al auditor interno de los procedimientos y todos los temas que tiene que dar resultado el auditor interno de los procedimientos que nosotros estamos hoy por hoy revisando. Así como puede haber simulación de contratación, puede haber simulación de créditos. Es lo que le leí sobre el tema de créditos vinculados. ¿Y por qué esto es grave? Porque si es que simulas el crédito con A, dejas de otorgar créditos a B, a C, y pones en riesgo el funcionamiento del banco. Y este manejo de entrega de créditos está dentro de los parámetros para las calificaciones de los bancos, ¿cierto? Así es, claro. Ya. En este caso, si es que existiría una simulación de crédito, sería un impacto negativo en la calificación del Banco del Pacífico. En el caso hipotético que nosotros llegáramos a aprobar el tema de las contrataciones indebidas a algún tema particular de inusualidad, como he mencionado, tenemos que reportar a la Fiscalía y sí podría afectar al perfil de riesgo de la entidad. ¿Y cuál sería la responsabilidad del gobierno corporativo, incluido tanto los accionistas como los directivos? Es el tema de la destitución. Además de la destitución, tal vez alguna sanción administrativa por parte de la superintendencia. Sí hay sanciones administrativas. ¿Cuáles serían en este caso? Depende justamente de la evaluación que hagamos. Y es de lo que está establecido en el artículo, está establecido en el artículo del Código Orgánico Monetario y está por grave, muy grave, 183. Una pregunta final respecto al catálogo de cuentas. De acuerdo a la resolución número SB 2023-02-503 de fecha de 30 de noviembre del 2023, el catálogo de cuentas es un documento que norma el registro, preparación, presentación de la contabilidad general de las entidades y contiene la codificación de cuentas, las instrucciones generales para el registro de transacciones y el instructivo para el uso de cada una de las cuentas. El catálogo único de cuentas relaciona el marco legal en el cual se fundamenta su obligatoriedad, el ámbito de aplicación, los criterios tenidos en cuenta en su elaboración y la manera como se debe emplear por parte de las entidades de los sectores financieros público y privado. Finalmente, presenta las indicaciones respecto del envío de información con destino a la Superintendencia de Bancos en cuanto a la oportunidad, plazos, manera de envío y nivel de detalle. Este catálogo de cuentas ha enviado el Banco del Pacífico. ¿Ustedes han encontrado algún tipo de irregularidad dentro de los pagos a lo que usted indicaba, el manejo financiero? ¿Cuánto o qué alarma puede saltar respecto a valores, altos montos pagados a abogados externos?
El organismo de control no ha determinado eso. En la información, lo que usted se refiere al catálogo de cuentas es la información financiera que remite a través de estructuras todas las entidades controladas. El organismo de control no ha determinado un tema de pagos excesivos o tema de créditos de vinculación. Adicionalmente, dentro de la norma establecida, también la auditoría externa se pronuncia sobre el tema de créditos vinculados. Y a la última revisión de créditos vinculados, la auditoría externa no ha reportado tampoco incidentes que ameriten realmente ser reportados. El riesgo legal se garantiza vigilando todo este tipo de contratos, pero si la superintendencia de bancos no pide la remisión de los contratos, ¿cómo podemos prevenir este riesgo legal? ¿Cómo sabemos si se está pagando a abogados externos únicamente para que calienten el puesto y no hagan ninguna gestión? O si se está pagando montos extremadamente altos. O si estos abogados no han cumplido ningún tipo de gestión dentro del banco y tienen contratos anuales, mensuales, trimestrales, o no son abogados relacionados con la materia. Esto sí aumenta el riesgo legal. Y a mí me preocupa como legislador y como ciudadana que el Banco del Pacífico no haya estado reportando los reglamentos de contratación de abogados externos, no exista un reporte de los niveles de aprobación de los contratos, mayor, menor cuantía. ¿Cómo va a controlar la superintendencia? Sobre todo porque nos pone en la posibilidad de que existan simulaciones de contratos y que sean contratos pagados con antelación o pagados con créditos vinculados o contratos que nunca se cumplan. Porque el abogado puede sentarse, cruzarse de brazos y no hacer ningún trámite y está recibiendo dinero de los cuentaahorristas. Eso nos preocupa. Eso sí es riesgo legal. ¿Qué está haciendo la superintendencia para prevenir este riesgo legal con el tema de abogados externos? Parecería que aquí hay un negociado que puede explotar muy mal. Justamente estamos en el proceso de supervisión que di lectura, señora presidenta. No solo debería de ser al Banco del Pacífico, no. Que esto ya nos abre el camino para que sea sobre todos los bancos y el riesgo enorme que corre. Y yo ahí sí concuerdo con la asambleísta Spin, que nosotros hagamos este tipo de preguntas y este tipo de fiscalización no pone en riesgo reputacional al Banco del Pacífico. Fue su gobierno corporativo, sus directivos, los auditores internos, externos, las personas que manejan la parte legal, que pusieron en riesgo el Banco del Pacífico contratando este tipo de abogados. Ellos son los responsables. Nosotros lo que hacemos es transparentar la información. No podemos asumir las culpas de quienes tienen nombres y apellidos y que usted los ha leído. Y además nosotros vamos a solicitar el catálogo de todo el personal del Banco del Pacífico. Me imagino el departamento legal, el departamento de riesgos, todas aquellas personas que pudieron haberse dado cuenta de lo que está pasando y pudieron prevenirlo, porque el objetivo de la Superintendencia de Bancos es una supervisión permanente preventiva, extra situ y de visitas de inspección in situ. Esos directivos que le han fallado al país son los que tienen que responder y nosotros tenemos que fiscalizar porque para eso nos ha elegido el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora Superintendenta. Retomo la presidencia. Gracias también. Para terminar, señora Presidenta, y agradeciendo otra vez que me dé la palabra. Yo creo que está claro aquí el tema de conflicto de intereses. Escuchamos al abogado Toledo que hablaba con este señor, este otro abogado Francisco Fierro Tamarit, que como sabemos también era abogado personal del presidente de la República. Él siguió los 50 casos en contra de su ex esposa. Entonces estamos viendo que son personajes bastante cercanos al señor Daniel Noboa. Y lo que también me llama mucho la atención y no me queda claro es por qué se le llama a un banco público-privado y de esa manera no se hacen las fiscalizaciones necesarias. Yo tengo una pregunta y es bastante precisa. ¿Hay representantes en el directorio del Banco del Pacífico que son puestos por el Ejecutivo? Desconozco, señora asambleísta. El banco es privado con capital accionista público. Desconozco esa respuesta y así está jurídicamente establecido. El Banco del Pacífico es privado. Pero en ese sentido ustedes no hacen ninguna fiscalización en el tema de cuáles son los representantes. Nosotros solamente calificamos la idoneidad en cuanto a los miembros del directorio. Nos envían la comunicación, si cumple lo que está establecido dentro de la norma, se procede a dar la resolución de calificación. ¿El Banco del Pacífico maneja fondos públicos? Es accionista en la CFN, con fondos privados. Con fondos privados.
Entonces, en este sentido, ellos pueden elegir a los abogados con los que puede trabajar y hacer los pagos pertinentes. Ustedes en este sentido solo podrían pedir información si a ustedes les llega una alerta, ¿correcto? La banca privada tiene libertad de contratación. Pero ustedes empezarían, como usted nos ha dicho, una investigación en este caso si tienen alguna alerta. Por supuesto. Entonces ya con este escándalo, ustedes ya han empezado esa investigación, ya nos ha leído pues el comunicado. ¿Y en cuánto tiempo tendremos respuestas? Nos dijo que alrededor de 3 meses, probablemente. Entonces nos vamos a volver a ver en esta mesa en 3 meses. Sí, me No le digo esto porque nosotros necesitamos respuestas, el pueblo ecuatoriano necesita respuestas y creo que esta clase de escándalos bochornosos en los cuales se le está involucrando a la señora fiscal, se le está involucrando al presidente de la República, necesitan ser fiscalizados desde esta mesa, así que vamos a esperar su respuesta. Gracias.